Puede ser que tengas dolor de cadera, tú o algún familiar o conocido, al caminar, al sentarte o con actividades cotidianas. En realidad es un problema cada vez más frecuente conforme avanza la edad, pero hay personas que no le prestan mucha atención, lo ignoran porque piensan que es una cuestión normal que ocurre con el envejecimiento. Lo que pasa es que esto, si va avanzando, afecta a la calidad de vida de la persona, a su movilidad, incluso afecta a su bienestar emocional. Si no le prestas atención y va avanzando, puede llegar un momento en que actividades como subir y bajar escaleras, después al caminar, incluso actividades como por ejemplo atarte los zapatos, no las puedes hacer sin notar dolor. Esto implica que conforme avanza es posible que no solo se afecte tu calidad de vida, sino que acabes necesitando cirugía. Por eso en este vídeo voy a repasar cuáles son los síntomas de dolor de cadera, cuáles son síntomas de alarma, señales que hay que prestarles especial atención, también las posibles causas, cómo se diagnostica y las soluciones. También hablaré sobre la prevención para mantener unas caderas sanas y retrasar al máximo este tipo de problemas. Para eso voy a explicar 3 casos de pacientes modificando los datos para ilustrar diferentes tipos de personas con edades y estilos de vida distintos. El primer caso es de María, que es una mujer de 60 años que le gusta mucho caminar cuando se levanta por la mañana y estar activa durante todo el día realizando muchas gestiones. El tema es que empezó con un dolor de cadera, no le dio importancia, pero al cabo de algunos meses era cada vez peor, de forma que cada vez que se sentaba y al intentar levantarse le dolía cada vez más. Decidió consultar al médico, le hicieron diferentes pruebas y al final la conclusión era que tenía una artrosis de cadera en un estado inicial. El tratamiento que se puso fue fisioterapia y actividad física moderada con un control de alimentación porque tenía algo de sobrepeso y así controlar el peso mejor. Y esto redujo mucho su dolor y estas molestias que tenía hasta ser prácticamente imperceptibles. Este es un ejemplo de la artrosis de cadera que puede causar este dolor que va aumentando progresivamente y que aumenta la rigidez en la zona de la cadera que duele, pero que gestionándolo a tiempo pues puedes conseguir reducir mucho las molestias. El segundo caso es el de Carlos, que es un corredor de 45 años que en su rutina diaria estaba entrenarse para correr prácticamente todos los días. Y era una persona que estaba delgada y estaba en forma para este tipo de actividad. La cuestión es que empezó a notar un dolor en una de las caderas, en la parte externa, y esto no le prestó atención porque pensó que era de algún sobreentrenamiento, hizo un poco de reposo, pero el dolor siguió persistiendo hasta que empezó a notar dolor cada vez que subía, bajaba escaleras y también cuando corría. Y esto le llevó a que a veces tenía que dejar las carreras porque el dolor empezaba a ser excesivo. Decidió visitar a un médico especialista en medicina deportiva y le diagnosticó de bursitis trochanterial. Esto consiste en una inflamación de la bolsa trochanteria, que es una bolsa sinovial que está entre medio de los huesos que forman parte de la articulación de la cadera, en este caso, y esta bolsa tiene un líquido y sirve para amortiguar. El problema es que pasan tendones por encima, ligamentos, y a veces por la sobrecarga o por otros motivos se puede inflamar y dar dolor, rigidez, incluso hinchazón, y puede limitar conforme pasa el tiempo los movimientos y duele sobre todo también al tacto. En este caso el tratamiento que se hizo fue reposo, se le pautaron antiinflamatorios, ejercicios de estiramiento, algún ejercicio de fisioterapia y al cabo de unos meses estaba totalmente recuperado. Esto nos da idea de que es importante prestar atención a dolores que podemos tener, sobre todo si empiezan a ser persistentes y somos personas activas. El tercer caso es el de Javier, que es un joven de 30 años que es oficinista pero muy aficionado al deporte. Juega al fútbol varias veces por semana. El problema es que ha empezado con un dolor agudo con algunos movimientos durante la actividad física, sobre todo cuando se tiene que agachar o cuando hace algún movimiento brusco durante los partidos. Piensa que no tiene importancia, que ha sido por alguna sobrecarga entrenando o jugando al fútbol, pero esto va empeorando y llega un momento en que limita su actividad deportiva y también incluso movimientos cotidianos. Va a un médico especialista, un traumatólogo, y le diagnostica de un pinzamiento fémoro-acetabular. Esto consiste en que lo que es la cabeza del fémur y la cadera no encajan perfectamente,
porque hay una protuberancia del acetábulo, que es la parte de la cadera que hace de juego articular con el fémur, y esta protuberancia hace que cuando se mueve este fémur, cuando mueves la pierna, haga contacto, fricción y duela. También puede ser porque en otros casos sea una protuberancia del fémur en la zona cercana al encaje de la articulación, en el acetábulo, y también pase lo mismo, que haya una fricción y esto provoque el dolor y una limitación a los movimientos. En este caso, después de diagnosticarse, lo que hacen es dar un tratamiento antiinflamatorio, un reposo relativo, hacen una infiltración, ejercicios de fisioterapia, también algunos ejercicios específicos para rehabilitar y fortalecer la musculatura de la zona, y al final, con esfuerzo, acaba recuperándose. Esto es importante porque estos casos a veces con el paso de los años podrían dar lugar a una artrosis precoz en una persona que es más joven y puede acabar incluso con cirugía de la cadera. ¿Cómo se pueden presentar los síntomas del dolor de cadera? Se puede presentar de diversas formas y esto nos ayudará a sospechar el tipo de causa y después también cómo se tiene que orientar el diagnóstico y el tratamiento. Los síntomas pueden ser que el dolor sea por la parte anterior o incluso que se vaya el dolor hacia la ingle. También puede ser en la parte lateral de la cadera, por ejemplo las bursitis trochantereas, o puede ser también por problemas en los músculos, tendones y ligamentos que hay en la cadera. Después puede ser también en la parte posterior de la cadera. A veces son dolores referidos, es decir, que son dolores que empiezan en la columna vertebral, en la zona lumbar, una lumbalgia, pero que se irradia o que va hacia esta zona de la cadera, y esto se les llama dolores referidos. También, según las características que tenga el dolor, puede orientarnos a la posible causa. Por ejemplo, si es después de una actividad física intensa, puede ser que hayas hecho algún movimiento brusco y que sea un esguince de la articulación de la cadera, es una torcedura. Si es después de un golpe muy fuerte, un traumatismo, un accidente, podría ser que hubiera alguna fractura de cadera, en ese caso te quedarías sin poder moverte, o podría ser que hubiera alguna lesión que no llegara a ser una fractura, pero que fuera importante en los ligamentos, en los tendones o en la zona esta de la cadera. Después puede ser que sea en una persona mayor de 50 años que empiece con dolor cuando empieza a moverse y que después de estar moviéndose un rato pues se quede como más rígida. Esto podría ser sospechoso de artrosis, como digo, sobre todo en mayores de 50 años. Después puede ser que te levantes por la mañana con dolor y con rigidez y luego empieza a mejorar con el movimiento. Esto podría ser uno de los síntomas de artritis reumatoide, aunque suele empezar con la rigidez y el dolor en las manos o en los pies, pero también podría ser en la cadera. Después puede ser que tengas un dolor de cadera con hinchazón, calor, fiebre y escalofríos. Entonces lo que habrá que sospechar es que puede haber una artritis séptica en la articulación de la cadera, es decir, una infección de la articulación, y esto es una situación grave. ¿Cuándo consultar al médico por un dolor de cadera? Por 6 motivos. En primer lugar, porque este dolor de cadera te impide realizar las actividades cotidianas o incluso te impide dormir de forma adecuada. En segundo lugar, cuando has hecho reposo, has modificado tus actividades, pero sigues con el dolor, vuelve otra vez e incluso empeora. En tercer lugar, cuando has hecho un tratamiento por tu cuenta, haciendo reposo, tomando algún antiinflamatorio analgésico de venta libre o incluso alguna planta medicinal, has hecho también un tratamiento con hielo local, que después comentaremos, pero sigue el dolor, incluso empeora. Pues si después de 2 semanas estás así, has de consultar. En cuarto lugar, cuando este dolor aparece cuando te despiertas por la mañana con rigidez y dura más de 30 minutos, porque esto podría ser una artritis. En quinto lugar, cuando si te apoyas en la pierna, con la pierna de la cadera que está afectada, te duele más, empeora y también tienes dificultades para caminar sin cojear. Y en sexto lugar, cuando este dolor en la cadera se asocia a dolor en otras articulaciones, se asocia, por ejemplo, a fatiga y además tienes una pérdida de peso inexplicable. En estos casos habría que consultar. ¿Cuándo un dolor de cadera es urgente? Pues cuando te duele la cadera mucho y que no puedes apenas caminar y no has tenido ninguna caída. Porque esto podría ser por alguna inflamación muy importante o podría ser incluso una fractura que llaman por estrés o por sobrecarga.
También si hay un dolor de cadera importante, pero hay además una tumefacción, una hinchazón de la zona de la cadera, incluso con cambio de color, por lo mismo, podría ser una inflamación muy importante, sobre todo si el color es más rojizo, se ha enrojecido y además se acompaña de fiebre y escalofríos porque podría ser una infección de la cadera, una artritis séptica. También si te has caído y eres incapaz de caminar y con dolor intenso, porque esto puede ser una fractura de cadera directamente y hay que llamar a la ambulancia. ¿Cuáles son las causas del dolor de cadera? Hay múltiples causas, las más importantes son 4 grupos. En primer lugar, la artritis, que puede ser una artrosis por desgaste de la articulación, que también llaman osteoartritis. Después la artritis reumatoide, que he comentado antes, y también la espondilitis anquilosante, que esto afecta sobre todo a la columna, pero también a la cadera. Después tenemos las bursitis, que son inflamaciones de esta bolsa sinovial que está entre los huesos de las articulaciones. En este caso hemos comentado el caso de bursitis trochanterea, que sería el caso de Carlos, pero también está la bursitis iliopectínea, que es una bolsa que está entre el músculo ilio y pectíneo. Después tenemos lo que son lesiones directas, que esto pueden ser por traumatismos directos en accidentes de tráfico, accidentes laborales o actividades deportivas intensas, y te puedes encontrar con lesiones en los tendones, en los músculos, en los ligamentos, pueden ser torceduras, pueden ser luxaciones o pueden ser fracturas de cadera. Después pueden haber causas estructurales porque haya una deformidad desde que has nacido y se pueda manifestar más tarde, o que se haya producido con el paso del tiempo, lo que hemos comentado del pinzamiento femoroacetabular del caso de Javier, o también, por ejemplo, las displasias de cadera. Después hay otras cosas como, por ejemplo, las infecciones de la articulación, que en este caso sería una artritis séptica, que es una situación grave, y después también pueden ser metástasis o puede ser un cáncer de hueso o metástasis de cánceres de otro lugar que afecten a la zona de la articulación. Y también podemos encontrar los dolores referidos que he comentado, es decir, que tengas un dolor que esté su origen en la zona baja de la columna vertebral, la zona lumbar, y que esté por una hernia discal y este dolor vaya hacia allí, hacia la zona de la cadera, y parezca que es de la cadera pero no lo es. O por ejemplo una hernia inguinal, que el problema es eso, que hay una parte del intestino que se ha herniado por este agujero y hay un dolor en la zona de la ingle. Puede parecer que es un dolor de la cadera, pero no lo es. ¿Cómo se diagnostica la causa de este dolor de cadera? Pues sabes cuál es la causa cuando lo consultas con el médico, le explicas los síntomas que tienes y los signos. Este te va preguntando y a partir de aquí te hace una exploración física y ve el rango de movimiento y en qué movimientos hay dolor, y con esto se tiene una sospecha diagnóstica. A partir de aquí ya se pueden pedir radiografías, ecografías, resonancias magnéticas o tomografías computarizadas, que es lo que dará el diagnóstico según cómo esté el hueso y los tejidos blandos que hay alrededor. ¿Cuál es el tratamiento o las soluciones de estos dolores de cadera? Dependerá del tipo de causa, pero en general se recomienda reposo. Después se utiliza mucho el frío local, el hielo en forma de una bolsa de hielo, o por ejemplo una bolsa de guisantes que sacas del congelador, se envuelve en alguna tela o en una toalla para que no contacte directamente sobre la piel, y esto se pone en la zona dolorida de la cadera. Al principio se hace con más frecuencia y después se va espaciando. A veces también va bien el calor local, varía con las personas, pero el hielo es lo que se suele utilizar al principio. Después también va bien la compresión, a veces en forma de unos shorts que se ponen en forma de ropa interior que presionen en la zona, o vendajes, y también elevar la pierna por encima del nivel del corazón si estás tumbado, en algunas circunstancias es útil. Después se utiliza la medicación, los antiinflamatorios y los analgésicos habituales. A veces se utilizan infiltraciones según la causa, de corticoides o de ácido hialurónico. También se utiliza la fisioterapia, como es lógico y hemos comentado en los casos anteriores, para hacer estiramientos y hacer ejercicios para fortalecer la musculatura de la cadera y que sea más flexible.
Después también tenemos la cirugía, que sería en la última solución, ¿no? La solución final, que esto quizá sea la primera solución cuando hay una fractura de cadera y se hace un tratamiento reemplazando la cadera por una prótesis, o en situaciones de artrosis prolongadas que al final no queda otra opción que hacer una intervención quirúrgica. Si se puede evitar, mejor. ¿Qué plantas medicinales se pueden utilizar? Aquellas que tengan más efectos antiinflamatorios, y se pueden usar antes de empezar con los antiinflamatorios convencionales tipo medicamento como el ibuprofeno, el naproxeno y similares. ¿Cuáles? Por ejemplo, la cúrcuma, la ortiga, el arpagofito, el jengibre, la uña de gato, el sauce, la maca. Es decir, son una serie de plantas que tienen un efecto antiinflamatorio y han demostrado que pueden ser útiles en estos casos. Hay más, porque muchas tienen efectos antiinflamatorios, pero estas son las que suelen tener más evidencia. Después también se utilizan suplementos de glucosamina y condroitina en casos de artrosis de cadera o artrosis en general para ir regenerando el cartílago, y se cree que esto es útil. ¿Qué se puede hacer para prevenir y evitar que tengas un problema de estos de dolor de cadera? En primer lugar, controlar el peso, porque el sobrepeso o la obesidad sobrecarga, como es lógico, las articulaciones, pero sobre todo las articulaciones como la parte baja de la espalda, la cadera y por supuesto las rodillas. Por eso todo lo que sea controlar el peso irá bien en este sentido. Para ello, pues habrá que cuidar la alimentación y también la actividad física. En la alimentación, pues no solo para disminuir la cantidad de calorías, sino también para consumir alimentos que sean ricos en, por ejemplo, vitamina D, en calcio, pero también que tengan elementos antiinflamatorios, que puede ser introducir algunas plantas medicinales que hemos comentado antes, como la cúrcuma o el jengibre y similares dentro de la alimentación, pero también con alimentos que tengan antioxidantes, que tienen un efecto antiinflamatorio, como por ejemplo todo lo que son verduras, frutas, y también los frutos secos, las grasas saludables que llevan estos frutos secos, o las semillas de chía, semillas de linaza, también los pescados grasos que llevan elementos como los omega 3, que también son útiles en este sentido. En definitiva, una alimentación sana y variada. Los ejercicios físicos que se realicen o la actividad física en general, pues es importante. Si es de bajo impacto, mejor. Es decir, que sean actividades como por ejemplo el andar a paso rápido, el nadar, o ejercicios como por ejemplo el pilates o cuestiones de este tipo pueden ser muy útiles porque realizas una actividad física pero no impacta tanto en la articulación. Después también habría que hacer las técnicas de relajación, el dormir bien, todo esto es muy importante. También el eliminar hábitos tóxicos, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, eliminarlo lo máximo posible. Es importante también el prevenir las lesiones que puedan ser estructurales, es decir, aquellos problemas que sean de nacimiento, digamos, que esto habría que prevenirlo con los controles habituales que se hacen en pediatría o con el médico para detectarlo precozmente y poder poner una solución. Después, a nivel de levantar pesos o de movimientos, ir con cuidado con los movimientos bruscos y levantando pesos, procurar tener la espalda erguida y el flexionar las rodillas para no sobrecargar la cadera o la parte baja de la espalda. Si tienes algún tipo de trabajo en el que tengas que cargar mucho peso, pues se supone que en salud laboral o los que controlen este tipo de cosas te tendrán que dar las instrucciones para hacerlo de forma correcta y evitar lesiones. Si te ha gustado este vídeo y lo has encontrado útil, te dejo aquí otro sobre el dolor de rodilla que puede ser muy interesante también para profundizar en las causas, los síntomas, el tratamiento y la prevención.